Bienvenidas a Mujeres Sabias, el podcast donde hablaremos sobre la sabiduría femenina y cómo tomar las riendas de nuestras vidas desde el autoconocimiento y la sanación. Aquí encontrarás reflexiones, herramientas y consejos para lograr el equilibrio emocional y el bienestar que todas nos merecemos. Exploraremos juntas técnicas como el coaching, mindfulness, limpieza y reprogramación de la memoria celular, constelaciones familiares y muchas más. Todas estas nos ayudarán a superar la ansiedad, la desmotivación, el desgano y realmente poder sanar. En este espacio quiero inspirarte a ser la mejor versión de ti misma y a empoderarte para vivir la vida que deseas. Así que si estás lista para explorar tu potencial y descubrir el poder de tu sabiduría femenina, este es el lugar para ti. Comencemos. Hola mujeres sabias. Hoy vamos a hablar de cómo la interpretación que hacemos de las cosas nos lleva a sentirnos de una forma determinada, alegres, tristes, enfadadas. Las emociones son fundamentales. Sin estas no podríamos recordar, por ejemplo, ni aprender ni tener relaciones sociales. Su principal función es proporcionar tendencia del comportamiento, cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el miedo nos impulsa a huir y la ira a luchar. Esta funcionalidad es adaptativa y era útil en un contexto poco seguro como era el de nuestros ancestros. En la sociedad contemporánea no es siempre acertada. Este mecanismo ya en un punto es obsoleto. Por ejemplo, si estamos en la oficina y vemos acercarse a nuestro jefe con cara de pocos amigos y nos invade el miedo, no es adecuado salir corriendo, aunque quizás la mente y el cuerpo nos pidan eso. De ahí que hoy en día se considera importante gestionar las emociones hábilmente, en lo que llamamos inteligencia emocional. Aunque el universo emocional de los humanos es amplio y complejo, y se escribió mucho sobre esto en los últimos años, en campos como la psicología o la medicina se ha investigado, nosotras vamos a centrarnos hoy en 4 emociones básicas y universales: el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Las emociones de miedo, ira o tristeza, cuando se vuelven crónicas, llegan a ser perjudiciales para la salud y también para las relaciones interpersonales. Ignorar una emoción o reprimirla no evita las consecuencias negativas, sino que por el contrario las aumenta. Entonces la mejor solución sería regular esta emoción, es decir, expresarla pero conscientemente, atendiendo al contexto y a tus objetivos a largo plazo. Por otro lado, las emociones están ligadas a circunstancias personales. No hay ningún estudio que haya podido determinar por qué los seres humanos sentimos emociones ante determinados estímulos. El área emocional es una parte de la psicología que todavía continúa llena de interrogantes. Sabemos por experiencia que nos generan determinadas conductas y activan asociaciones en la memoria, dando lugar a respuestas fisiológicas como alteraciones musculares y reacciones en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Desde el punto de vista de la conducta, sirven para fijar nuestra posición respecto al entorno, a las ideas y a las personas. El hecho de aprender a gestionarlas bien a través de diversas técnicas nos ayuda a relacionarnos de otra forma con nuestras propias emociones para poder aceptarlas y lograr un equilibrio interior. La idea de felicidad es tan antigua como la humanidad, pero nadie puede definirla adecuadamente. Esto se debe a que cada individuo en cada momento y en cada cultura tiene un concepto diferente de felicidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre sentirse feliz y ser feliz. Porque hay sujetos que dicen serlo siempre, como si te tratara de un estado permanente, que jamás se altera. Y otros solamente se sienten así en momentos muy determinados. Tal vez lo que más se aproxima a la realidad es que la felicidad no es un estado, sino una sensación, y depende pura y exclusivamente de nosotros, nuestras interpretaciones y nuestra actitud. La felicidad, según la filosofía oriental, es un estado de armonía interna que se manifiesta como un sentimiento de bienestar que se prolonga en el tiempo.
por lo que a lo que aspira es a crear una cualidad de calma y no un estado pasajero. Para esto nos ayuda la meditación, por ejemplo, entre otras cosas. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces esas sensaciones inexplicables no son nuestras, sino que vienen de lo que heredamos de nuestros ancestros. Sobre eso podemos trabajar, por ejemplo, con constelaciones familiares o reprogramación de la memoria celular. No se trata de que no nos pasen cosas malas, sino de que podamos atravesarlas de la mejor manera. Los hábitos físicos negativos nos hacen daño, pero los mentales también. Y yo creo que aún más. En la sociedad actual, caracterizada por la agitación y el exceso de estímulos, nuestra mente está sujeta a unas condiciones de vida poco apacibles, bastante definidas por el estrés, el cansancio y la tensión. Hasta hace poco tiempo creíamos que emociones como la rabia, la tristeza o la ansiedad eran cierto tipo de pensamientos perturbadores que alteraban por un momento nuestros comportamientos cotidianos. Pero hoy sabemos que las emociones tiñen nuestra mente, llevándonos incluso a sentimientos de desesperación, desánimo, desconsuelo. La mente no está aislada del cuerpo. Muchas de las sensaciones que el cuerpo experimenta vienen del campo de las emociones, y buena parte de las emociones y los sentimientos negativos que no se procesan o no se saben gestionar dan lugar a enfermarnos. Por ejemplo, el simple hecho de poner la espalda recta incide en la sensación de alegría y autoconfianza. Por eso, estar atentas tanto al cuerpo como a la actividad mental es muy importante. El círculo de retroalimentación permanente mente-cuerpo también está condicionado por la relación con los demás. Las partes más instintivas del cerebro se activan para empatizar con las emociones de los demás. Optimizar la gestión de nuestro mundo interno es un acto de prevención y autocuidado que redunda en la mejora de la salud mental. Para esto, trata de restablecer contacto con tu parte más amable, mediante un espacio de respiración consciente, por ejemplo, y empieza a disfrutar de las sensaciones de satisfacción que experimentas al comprender que tienes un control positivo de tu vida. Pensar en la forma de dar una respuesta diferente a las reacciones habituales no siempre es fácil. Te entiendo perfectamente. Pero la idea es que tomes como punto de partida lo que tenés más a mano y lo que podés ofrecerte a ti misma. Lo que te decía antes de la postura corporal, por ejemplo, o cosas tan básicas como sonreír, pueden implicar un cambio de patrón con efectos muy beneficiosos. También premiarnos con algo agradable cuando hemos hecho un esfuerzo o cosas así. Con estas cosas iremos dando pequeños pasos hacia otra nueva manera de vivir, más amable y más generosa. Quitar dramatismo a lo que vivimos mediante el humor y la risa es también un recurso muy efectivo para aprender a relativizar nuestros problemas y dejar de sobredimensionarnos con un exceso de actividad mental. No es necesario que hagas todo esto al mismo tiempo, por supuesto. El plan de cambio es progresivo y modificable en función de tu propio bienestar y de las posibilidades de cada una. Pero hagamos el esfuerzo, demos el primer paso. Nadie puede hacerlo por nosotras, eso es verdad. El mindfulness, por ejemplo, nos enseña a sentir curiosidad por nuestro dolor en lugar de dejar que nuestra mente se concentre en el dolor mismo. Se trata de relacionarse con el dolor de una manera positiva hasta el punto en el que podamos formularnos la siguiente pregunta: ¿qué puedo aprender de este dolor? Y esto vale para todos nuestros problemas. La relajación, la meditación ayudan muchísimo cuando tenemos un problema. También la visualización del alivio, de la solución, es un recurso que puede ayudarnos en la disminución del dolor y la tensión. En este sentido, no se puede establecer una pauta determinada. Cada persona visualizará el alivio de forma distinta, a través de imágenes tranquilizadoras, por ejemplo, o de proyectos a corto plazo, o de personas con quien hablar también. Se trata de aceptar lo que nos pasa, entenderlo y al mismo tiempo alejarnos en la medida de lo posible.
sin juzgarlo y sin juzgarnos, rechazando de esta forma ese dolor secundario que nosotras mismas creamos, es decir, el que sentimos por sentir dolor. Le voy a explicar una herramienta sencilla y efectiva para la regulación emocional que consta de 4 pasos. La primera es atender a la riqueza y los matices de cada emoción. Ser consciente de cuál es la emoción fundamental. Toda emoción es valiosa, entonces nos informa de nuestros deseos, necesidades, miedos. Tienes que acostumbrarte a reconocerlas, identificarlas y tenerlas en cuenta. La segunda es crear una pausa entre el estímulo y la respuesta. No te dejes arrastrar por la emoción ni por las ideas asociadas de forma automática. Recuerda que tu inteligencia se ve afectada por esa emoción. Entrénate en parar y ver, observar antes de actuar. Así tendrás libertad, podrás activar tus recursos internos y encontrarás la mejor respuesta a la situación, por supuesto con mejores resultados. En tercer lugar, tenemos que modular la respuesta según el contexto y con especial cuidado para tener en cuenta el efecto de la emoción y de su expresión en vos misma y en los demás. Tienes que decidir qué emociones debes expresar y cuáles mejor dejar pasar hasta que se debiliten. En cuarto lugar, tienes que indagar las causas de tus emociones. Cada emoción nace del encuentro de tus deseos con la realidad. A medida que conozcas mejor tus deseos y la forma más adecuada para satisfacerlos, aumentará tu conocimiento de ti misma y establecerás bases sólidas para tu felicidad. Es posible que las emociones que sientas sean secundarias y dependan de otra emoción principal. Estas últimas son las más interesantes. Las emociones deben ser breves y relacionadas con algo. Cuando una emoción se vuelve permanente o se olvida su causa, tenemos un estado de ánimo. Se convierte en un estado de ánimo que no es adaptativo y que se alimenta a sí mismo, condicionando tu percepción de la realidad en cierto sentido. Esto es muy problemático y origina gran sufrimiento. Entonces, se trata de reconocer la emoción mediante la autoconciencia, pero no dejarse llevar por las causas de la preocupación o el discurso interno sobre ese tema. Por ejemplo, si tienes una preocupación, se trata de conectar con esa emoción, sensación, preocupación, ese sentimiento de angustia, intranquilidad, pero luego aceptar que el hecho de que hay esa preocupación, que es natural, que no hay nada malo en la preocupación en sí misma, que es una experiencia más, sin culparte ni culpar a nadie por eso, sin agobiarte ni rumiar dando vueltas a la causa de la preocupación. Simplemente aceptas en este momento lo que está pasando, con cariño hacia ti misma. Es como abrazar esta sensación. Esto es la regulación emocional propiamente dicha. Usando mindfulness, respiración, meditación o cualquier otra herramienta que sientas que te sirve para acogerte a ti y a tu emoción. No se trata de abrazar la causa de la preocupación, sino de abrazar la experiencia de estar preocupado, permitírtelo. Esta estrategia no elude ni sana la preocupación, no soluciona el problema, pero te permite regular la emoción y sobre todo te ayuda a pensar con más claridad. Otra cosa importante es mirar al interior. Una vez regulada la emoción con cariño y con paciencia, explorando las causas profundas de donde sale esta preocupación, mirando simplemente a tu interior, a cómo te sientes, una mirada hacia adentro, no hacia afuera, de forma que puedas identificar cuáles son tus condicionamientos, tus juicios, tus miedos, que hacen que estés preocupado por algo. ¿Por qué esto te afecta tanto? ¿Te preguntaste alguna vez en cosas que a simple vista no son graves? ¿Por qué te cuesta aceptar, por ejemplo, la incertidumbre? ¿O por qué tienes tanto rechazo a lo que pueda pasar? Si puedes integrar todas estas prácticas a tu ritmo en el día a día, podrás en poco tiempo desarrollar ciertas cualidades, por ejemplo, la ecuanimidad.
viendo el proceso de forma impersonal, entendiendo que es natural que para ti en estas circunstancias actuales ese tema te produzca, por ejemplo, preocupación. Pero es una cuestión condicionada por factores como tu personalidad, la situación particular, que no te lo tienes que tomar tan en serio. Si hay algo de lo que te puedes ocupar, entonces te ocupas. Pero no dejes que la preocupación te robe la posibilidad de disfrutar de otras cosas buenas que también te están pasando al mismo tiempo. Y ojo, ecuanimidad no significa que te dé igual, porque eso sería desconexión. Se trata de que, manteniendo la conexión con el presente, aceptas y entiendes tus propias limitaciones para influir en el futuro, si es preocupación, por ejemplo, o en el pasado, si es culpabilidad, que también se da mucho. Espero que estas reflexiones y prácticas te sirvan para mejorar tu calidad de vida y tu día a día. Ya sabes que puedes preguntarme dudas en los comentarios o escribirme por las redes o en la página. Me encantará saber si lo que comparto aquí te está siendo útil, qué inquietudes tienes y qué otros temas te gustaría tratar. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mujeres Sabias. Espero que lo hayas disfrutado. Está hecho para ti. Si te resultó interesante y no quieres perderte el próximo, dale al botón de seguir en la plataforma donde lo estás escuchando. También podés compartirlo con tus amigas para que más mujeres lo puedan aprovechar. Además, si te gustaría estar al tanto de las novedades y contenido adicional, podés seguirnos en las redes sociales. Busca Nornas Sabiduría Femenina en Instagram y Facebook o entra en los links que figuran más abajo. Finalmente, si así lo sientes, puedes dejar un comentario o una reseña para ayudarnos a llegar a más mujeres interesadas en estos temas. Me gustaría leerte, contestar tus preguntas y conocer tus inquietudes aquí o en las redes. Y recuerda, siempre tienes el poder de tomar las riendas de tu vida y tejer tu propio destino. Hasta la próxima charla informal, pero profunda, con vos misma.